Para que haya un maestro, debe haber enseñanzas. Y cuando éstas son aceptadas, asimiladas y abrazadas por quien ha decidido seguirlo, entonces surge un discípulo. A continuación escuchas Discipulado Orgánico, junto al pastor Joel Barrios. Hola, es un gusto poder saludarte. El título de la meditación de hoy es No juzgues la verdad por su paquete. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y reconocieron que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo. Ese era uno de los impedimentos más grandes para que el Sanedrín creyese en ellos. ¿Cómo hombres de esa clase iban a enseñarles a ellos el camino? ¿Acaso estos dos muchachos se habían formado en Jerusalén? ¿Cuál era la preparación formal que tenían? ¿Habían escrito algún artículo en alguna revista teológica o habían publicado algún libro citando eruditos reconocidos? Ni eso, ni mucho menos. Ellos eran simples pescadores. Es muy fácil creer hoy en Pedro y Juan como apóstoles. Nadie en el mundo cristiano pone en duda su autoridad. Pero otra cosa era creer en Pedro y Juan cuando recién habían dejado las redes para seguir al Maestro. También hoy es muy fácil aceptar a Jesús como un gran personaje y darle el crédito de ser un ser divino. Sin embargo, era una cosa muy diferente aceptar a Jesús como si fuera el Hijo de Dios, cuando recién había dejado el martillo y la escuadra de carpintero para proclamar las nuevas de su reino. ¿Qué quiero decir con esto? La prueba de cada cristiano no es cuando acepta a alguien que ha vivido en el pasado y que está de moda en el presente. La prueba de cada cristiano se da cuando Dios se manifiesta en su forma más sencilla en el tiempo presente. Eso requiere ejercicio de la capacidad de pensar por sí mismo, análisis crítico, humildad y flexibilidad. Esas son características esenciales que solamente puede impartir el Espíritu. Alguien que no haya aprendido a pensar por sí mismo siguiendo los esquemas del Espíritu, nunca podrá reconocer a Dios naciendo en un pesebre, al Mesías muriendo en una cruz, y a inspiradores apóstoles que puedan surgir del populacho aparentemente ignorante. Dios siempre desafía el pensamiento en masa y aquello que está de moda. Dios quiere fortalecer su iglesia con personas que estén dispuestas a aceptar los esquemas de Dios, que son siempre diferentes a los esquemas que dictan las mayorías. Esto es lo difícil de aceptar una verdad fresca que viene de Dios. Nunca estará de moda, porque siempre será presentada de una manera muy sencilla por personas que no están siguiendo las encuestas para decidir qué predicar, sino por personas que son impelidas por el poder del Espíritu. Una de las grandes amenazas que confrontan a aquellos que fueron llamados a ser apóstoles es el deseo de llegar a ser famosos y estar de moda. Lamentablemente, cuando trabajamos con ese objetivo, tarde o temprano sacrificamos la verdad con tal de agradar a nuestro auditorio. Los apóstoles no fueron famosos, fueron reformadores de influencia. Ellos aprendieron a contrarrestar la maldición de la fama de la misma manera que lo había hecho su maestro, predicando la verdad y denunciando a su auditorio. Una vez que a Jesús lo seguían un sinnúmero de personas que habían sido alimentadas milagrosamente con 5 panes y 2 peces, y que como consecuencia deseaban hacerlo rey, Jesús los confrontó con la verdad. Les mencionó que lo estaban siguiendo por el simple hecho de que Él los había alimentado el día anterior. Juan describe lo que ocurrió como resultado de esa actitud. Desde entonces, muchos de sus discípulos lo dejaron y ya no andaban con Él. Juan 6:66. A Jesús no le interesaban las masas, le interesaban las personas. Predicando la verdad espantaba a las masas y alcanzaba el corazón de las personas. Aquellos que desean fama atraen a las masas, pero decepcionan a las personas. Cuando me refiero a personas, estoy señalando a aquellos que hacen uso de aquello que los distingue de los demás, pensar por sí mismos. Cuando me refiero a masas, estoy señalando a todos aquellos que forman parte de un grupo que ha renunciado a su pensamiento individual para depositar su responsabilidad de razonar en una institución, una tendencia, un bando o alguna moda. Estos siempre serán la mayoría, entre los cuales podemos estar tú y yo. Es muy fácil predicar un sermón conservador a un auditorio conservador. También es muy fácil predicar un sermón liberal a un auditorio que se considera liberal. Sin embargo, es muy diferente predicar la verdad
a un auditorio tanto liberal como conservador, porque la verdad en Jesús siempre hace surgir la oposición y persecución de aquellos que se resisten a ella. Predicar la verdad nunca nos hará famosos, aunque sí nos puede hacer influyentes. Cuando prediquemos la verdad sin pensar en el qué dirán, atraeremos sobre nosotros mismos un sinnúmero de incomodidades que nos alejarán de la fama y nos harán tener los pies en el piso. Pero con respecto a la persecución, debemos señalar una realidad. Muchas veces los conservadores, que son perseguidos por el odio liberal, reclaman ese hecho como evidencia de que están en la verdad, y muchas veces los liberales, que son perseguidos por el odio conservador, hacen lo mismo. No nos confundamos. No es la persecución la evidencia de que lo que predicamos es la verdad, sino que es nuestro carácter semejante al de Jesús que es la prueba. No todo el que es perseguido está con Dios, pero todo el que está con Dios será perseguido. ¿Entiendes lo que escuchas? Pedro y Juan pertenecían al vulgo, no tenían letras. Y aquellos que los interrogaban en el Sanedrín tenían que decidir entre creer en la verdad que ellos predicaban o simplemente analizarla por el paquete en la que ella venía. Para aceptarla, cada miembro del Sanedrín debía estar dispuesto a pensar por sí mismo, escuchando la voz del Espíritu, dejando de lado el pensamiento en masa que estaba condicionado por la presión de una prestigiosa institución religiosa. Tú y yo también estamos hoy frente a la misma prueba. O dejamos que Dios nos revele sus mensajes como Él está acostumbrado a hacerlo, desafiando nuestros esquemas mentales, o nos quedamos aferrados al pensamiento en masa por miedo a quedar mal con la mayoría. Es necesario que entendamos que Dios nos puede mandar sus mensajes por medio de personas que no tienen preparación formal y que son del vulgo, pero que así como los apóstoles, dan evidencia en sus vidas que han estado con Jesús. Discipulado orgánico. No se trata de caminar con Él, sino de seguirlo. Forest City Radio.